Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a hablar con Fernando Corbalán, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo. Y vamos a hablar acerca de los cambios de paradigmas que está sufriendo la actividad turística en nuestro país. Bienvenidos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Hola Fernando, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Y acá estamos tratando de descubrir qué va a pasar con la actividad turística. ¿Cómo ves vos los cambios de paradigma que se están generando hoy en nuestro país? Bueno, la verdad que yo creo que es un momento bisagra, quizás que nunca nos hubiéramos imaginado un escenario de un cambio, digamos, tan radical en términos de gestión de la economía. Uh-huh. Creo que todos veníamos acostumbrados a un esquema de gestionar, a una manera de dialogar y de discutir con el Estado que hoy nos plantean un escenario totalmente distinto, donde el Estado prácticamente nos dice autorregúlense. Entonces me parece que eso requiere un trabajo profundo en las entidades, en el seno también de la Cámara Argentina de Turismo, de cómo nos tenemos que parar como sector. Me parece que es un momento para estar muy unidos, es un momento para
dejar los egos de lado y, como actividad turística que somos, tan federal y tan extensa, trazar líneas que yo siempre digo es mejor ponerse colorado una vez que verde todos los días, ¿no? Me parece que es un momento que puede haber una incomodidad al plantear alguna situación, pero me parece que hay que plantearla. Me parece que nada, es un desafío el que tenemos por delante muy importante, porque por un lado creo que hay un consenso y también hay que respetar una elección democrática, que un 56% del país apoyó un cambio de rumbo, pero también hay que saber defender cosas que son esenciales para la actividad turística, ¿no? Más allá de estar de acuerdo con esto. Yo voy a eso, porque vos hablabas de un momento bisagra, de cambios de paradigma. Yo la semana pasada hablaba con Héctor Viñuales y planteaba precisamente la necesidad de que el Estado forme parte del trabajo de la actividad turística, porque aparte nos hemos llenado la boca durante muchos años hablando de el trabajo conjunto de públicos y privados, y de repente la autorregulación es posible hasta un puntito determinado, pero después, si vos no tenés un Estado que te genere un espacio macro, se va a hacer muy difícil. Sí, yo creo que es un entrenamiento. Hoy pensaba, antes de venir para acá, digo, cómo uno trata de dar un mensaje sin que le pongan el título de casta. Y yo creo que hoy el turismo está en un problema, porque nosotros tenemos una ley nacional de turismo que la peleó la actividad, o sea, ha sido un reclamo del sector privado, no es algo dado o impuesto por el sector público. Y que generó previsibilidad para adelante. Es lo que dio previsibilidad. Estamos acostumbrados a trazar planes estratégicos en los distintos sectores de la actividad turística. Estamos acostumbrados a un diálogo muy fluido con el Estado. Pero bueno, es como vos decís, creo que tenemos que pararnos muy fuerte en lo que son las convicciones de lo que necesitamos como empresarios y como sector, y entender también que en el mundo este es una actividad, un sector que se planifica en conjunto. Es decir, nosotros no podemos desarrollar destinos turísticos nuevos si no hay una planificación de infraestructura, por ejemplo, para que los pasajeros puedan acceder a esos destinos. Ahora, ¿eso es intervencionismo? Yo creo que no. Por eso yo creo que esto es ha pasado muy poco tiempo de la asunción de este nuevo gobierno. Creo que, como a todo gobierno nuevo, hay que darle tiempo y hay que ir nosotros marcando estas cuestiones que nos parecen centrales. Creo que hasta ahora también nos ha ido bien en lo que tiene que ver con la gestión. Yo recuerdo los presidentes, antes de que asuma el presidente Milei, nos juntamos con la canciller Mondino, un poco para entender cómo veían ellos el turismo. Le planteamos la importancia que tenía para nosotros, por ejemplo, defender el ImproTour como un mecanismo de promoción internacional probado, tripartito, transparente, fácil de auditar. Y bueno, arrancamos la gestión y lo tenemos, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que hemos logrado sostener. La ley está vigente, la ley no ha sido derogada. Creo que como sector hay otros sectores que han perdido sus marcos regulatorios. Incluso dentro de la actividad. Incluso dentro de la actividad, claro. No podemos dejar de mencionar la situación de los agentes de viaje, que tanto a todos no es que nos conmocionó, creo que no terminamos de entender el porqué, y es esto, es decir, es algo que los agentes de viaje querían tener, es decir, el mercado pedía tener un registro para que de alguna manera el consumidor tuviera un ámbito de referencia de calidad, de pertenencia, de cumplimiento de los deberes con el Estado, digamos. Y bueno, entiendo y ojalá pronto se logre que ese registro pasaría a manos de la Federación de Agentes de Viaje, lo cual eso permitiría seguir de alguna manera ofreciéndole... En realidad no pasaría, porque claro, el registro dejó de existir. El registro dejó de existir. Se generaría una herramienta nueva. Se va a crear uno nuevo. Seguramente para cuando salga este programa al aire ya esté creado ese registro,
Pero sí, sin ninguna duda hay algunas cosas. Fíjate los paradigmas de la vida. Hace muchos años atrás se trataba de evitar la autorregulación. Y hoy sucede todo lo contrario. Y en algunas actividades, como la actividad turística, yo creo que hace falta un mix de las dos cosas. Porque si no hay un mix, es muy difícil encontrar el camino. Se tienen que poner de acuerdo una vez más la actividad pública con la actividad privada para decir, vamos para aquel lado. O sea, básicamente eso. Yo creo que esto es un cambio de set mind, ¿no? O sea, es una manera totalmente diferente de pensar, es una manera totalmente diferente de entender el funcionamiento de la economía y del país. Y nosotros tenemos que tratar de entender que no podemos gestionar de la misma manera que gestionábamos antes si del lado del gobierno tenemos un cambio total de paradigma. Yo estoy de acuerdo, pero, y meto el pero porque es importante, probablemente los nuevos funcionarios deban entender la importancia económica que tiene la actividad turística en las economías regionales. En un momento en el que estamos necesitando el ingreso de divisas, la actividad turística puede generar mucha divisa, como ya sucedió en el 2001. Sí, tuvimos el secretario Scioli ha estado yendo, estuvimos también en AOCA una reunión con él, con el segmento de congresos y convenciones, tuvimos la suerte también de tener la visita de él y de Yanina Martínez en la Cámara Argentina de Turismo, junto al Comité Ejecutivo y los presidentes del Comité Ampliado. Esperá. Daniel Scioli, secretario de Turismo, Yanina Martínez, subsecretaria de Turismo. Porque le explicamos a doña María y a don José que no saben de estos nombres para que sepan qué funciones cumplen. Está muy bien, está muy bien. Y él justamente nos decía eso de la oportunidad que él entendía que teníamos como actividad de ser un rápido generador de ingresos de divisas para la gestión del gobierno y para esta gestión que tanto necesita los dólares. Yo te decía que algunas cosas han salido bien, como fue, por ejemplo, la rápida inclusión, que habíamos quedado afuera en una primera etapa del tema cuota simple, que fue un pedido específico de la Cámara Argentina de Turismo, y que, bueno, rápidamente lo gestionó el secretario Scioli y la subsecretaria Martínez, y bueno, el gobierno lo entendió. O sea, yo creo que es esto, vamos a tener que ir mostrando... Evangelizando. Sí, alguna vez dijimos evangelizando, quizás ahora con mucha más vehemencia, los números, ¿no? Y a mí, la verdad que tenemos por primera vez un economista como presidente y creo que la actividad turística, si tiene algo para mostrar, son los números. O sea, es decir, estamos acostumbrados a medirlos, estamos acostumbrados a planificar, estamos acostumbrados a mostrar lo que es el impacto económico de nuestro sector y estoy convencido que, digamos, todos los indicadores muestran de que la Argentina va a crecer en pasajeros. Justamente una de las cosas que discutimos con el secretario Scioli que nos presentó es su mirada del plan, digamos, de posicionamiento de la Argentina, donde hay proyectado el crecimiento de rutas, ¿no? Con los convenios ya existentes. Desde ese punto de vista creo que hay algunas señales alentadoras y la gran pregunta que tenemos todos, porque no podemos escapar de la realidad local, siempre decimos, a nosotros nos alcanza con que nos ordenen la macro. Bueno, hoy la macro es un gran tema y ni hablar la micro en lo que tiene que ver con el turismo nacional, ¿no? Yo creo que si hoy vos me preguntás dónde están las principales preocupaciones del sector para lo que viene, creo que vamos a tener un año muy muy bueno en términos de receptivo, digamos, en términos de turismo internacional y grandes incógnitas en cómo se va a mover el turismo nacional, que obviamente tiene que ver con la capacidad de ahorro de la gente, ¿no? La desaprensión con la actividad turística de esta administración puede tener que ver con los gastos excesivos que se generaron durante la administración anterior. Sí, a ver, yo la otra vez... A nivel internacional, ¿eh? Sí. No, pero también hablemos de todo, porque si no parece que vivimos 4 años con una gestión que aplaudíamos y ahora no queremos nombrarla para
para no quedar mal, digamos, con una nueva gestión. Yo creo que en esto hay que ser muy, muy justo y muy objetivo. El problema es que desde esta nueva administración del Estado, el impulso a la demanda o el subsidio de algún tipo de actividad está mal visto. Entonces no es si estaba bien eso o está mal, simplemente que para esta manera de entender la economía, eso está mal. Bien. Ahora, parados en la otra economía en la que estábamos, eso estaba bien. Entonces yo creo que no es un problema de quién tiene razón y quién no, sino que hay dos miradas totalmente diferentes de cómo tiene que ser la economía. Y aún en un contexto tan difícil, la actividad turística, y esto le costó un debate con la sociedad, y todavía se debate, y todavía hay chats por ahí donde la gente habla, como yo digo, hablemos sin saber. El tema del previaje, post pandemia, fue lo que le permitió al sector turístico volver a encender los motores. Y volver a encender los motores, o sea, volver a poner en funcionamiento las economías regionales, generó empleo. Y fue la segunda vez, porque en el 2001 nos pasó lo mismo. Tal cual. O sea, y se demostró que rápidamente se reactivan las economías de esa manera. Es un sector, digamos, muy sensible a los impulsos, si querés, económicos o los incentivos económicos. Y es un sector muy noble, se lo decía yo el otro día al secretario de Desarrollo Productivo que nos acompañó en la presentación del Plan Cuota Simple, en la previa. Bueno, se lo dije en público, perdón. Le digo, este sector te va a devolver rápidamente esta inversión que está haciendo el Estado. Y yo creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad de un diálogo más fluido con el Ministerio de Economía, de decirle atención, porque este sector, si hacemos ciertas acciones, lo devuelve rápidamente. O sea, no es un sector que necesita 10 años para... O sea, no estamos en energía que vos... Era por eso que arrancábamos perdiendo 0-1. Y estábamos perdiendo 1-0 porque habíamos quedado afuera del cuota simple. O sea, y bueno, aprovechando que Scioli es un eximio deportista en su vida y también es secretario de Deportes, valió el comentario futbolístico. La verdad es esa, habíamos arrancado perdiendo partido porque nos habíamos quedado afuera a ver, cualquier herramienta que ayude a que la gente pueda diferir el pago, pagar en cuotas, que tenga alguna, digamos, flexibilidad, apoya muchísimo al turismo nacional. O sea, no hay duda, porque aparte quedó claro, porque esa también, se generan discusiones, acá no se financia el argentino que se va a Nueva York. Lo que se está financiando es el argentino que va a Tucumán, que va a Jujuy, que va a la Patagonia, digamos. O sea, estamos hablando de dinero que se genera y queda en el país y que la derrama económica también la recibe el Estado Nacional a través de la recaudación de impuestos. Pero ¿a quién le conviene tratar de imponer que porque el vuelo de aerolíneas va a Madrid o va a Miami, estamos financiando a la gente de mayor poder adquisitivo para que pueda viajar al exterior? Porque hoy no es así, o sea, las financiación o las facilidades están para los vuelos dentro del país, para los vuelos hacia afuera, es más, tarifa carísima. Creo que es la época más cara y donde hay mayor recaudación para el Estado que en toda la historia. Y donde más competencia tenés, porque cada ruta que sirve la aerolínea de bandera, digamos, tenés varias alternativas que le sirven. ¿A quién le sirve instalar eso? No lo sé. Es muy complejo. El tema aerocomercial ha sido un tema tabú. Nosotros en años anteriores habíamos creado una mesa aerocomercial con la gente de IATA, con la gente de Jurca, que seguramente vamos a convocarla de nuevo. La verdad que es un tema que a mí en lo personal me interesó mucho porque no conozco el tema. O sea, vengo de los congresos, las ferias y los eventos. Te diría, conozco más de sectores industriales que de aerocomercial. Y básicamente es un sector que está acostumbrado en el mundo a pedir por no regulaciones o bajas regulaciones, y es un sector que tiene una dinámica muy particular y muy precisa y te diría... Y con cambios importantísimos permanentemente. En periodos de tiempo muy breves. Con lo cual requiere una atención especial. O sea, no es un sector, digamos, el aerocomercial como para desatender. Lo que tienen que saber doña María y don José es lo que significa eso, porque el turismo es una actividad exportadora no tradicional. Tal cual. Entonces, cada vez que un pasajero viene de afuera hacia la Argentina, a la Argentina le ingresan dólares como si estuviera vendiendo una tonelada de granos. Tal cual. Y yo creo que es muy importante que la gente entienda
y siempre me inclino más por los funcionarios. En este momento, por más que ahora, como decías vos, hay dos funcionarios que son Daniel Scioli y Yanina Martínez, que vienen del palo, porque uno fue secretario de Turismo, la otra fue subsecretaria de Turismo. No, en realidad era secretaria de Turismo porque era ministerio en ese momento. Ellos saben, lo importante es que puedan trasladarle esa imagen al resto de los funcionarios, porque la actividad turística todavía no se puso los pantalones largos, no se sienta en las mesas donde se toman las decisiones. Sí, yo creo que el problema que hemos tenido, el problema que tenemos, es que hemos dedicado gran parte del tiempo en un discurso medio endogámico, es decir, hablarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Uh-huh. Nos encanta tener medios turísticos y en los medios turísticos hablamos hacia los propios del sector turístico y no, quizás en tu programa le estamos hablando a un público mucho más abierto, porque esto no lo ve solamente la gente del palo turístico. Uh-huh. Y eso requiere un entrenamiento, porque cuando vos te sentás en otros ámbitos, Cámara de Comercio, Unión Industrial, sectores productivos, otros ámbitos de gobierno, como te contaba el otro día, una charla con un secretario de Desarrollo Productivo, una charla con el Ministerio de Economía, no podés ir a contarle que es muy linda, las cataratas son muy lindas, el glaciar es hermoso y en Bariloche va un montón de gente a esquiar. O sea, entonces ahí hay un choque. Lo podés contar, pero no van a entender la importancia de eso. Exacto. Entonces te diría ahora que se está hablando tanto en términos de comunicación, ¿no? Tanto en términos de mensaje, cuál es el mensaje, cuál es el tono en el que hablamos. Y hoy nosotros tenemos que cambiar el tono y hablar de números, ¿no? De empleo, de generación de puestos de trabajo, de impacto económico, de cantidad de comercios y de cantidad de establecimientos y prestadores que hay en el país. A ver, estamos hablando, yo el otro día se lo decía, es decir, nosotros arrancamos y en lo personal arrancamos un poco, no te diría enojados, pero decir, che, es una actividad que representa 7, 8 puntos, depende cómo se mida del producto, poner que fueran 7, no importa, del Producto Bruto del país. Me parece que nos merecemos un diálogo un poquito más elevado. Pero esto se baila a dos el tango, ¿no? Claro, también nosotros tenemos que elevar el tono del diálogo y la calidad del mensaje. La discusión tiene que hacer otra. Hay que hacer la autocrítica, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos los dirigentes? Bueno, empecemos a mirar un poco también eso, porque me parece que hay una oportunidad. No, pero aparte por algo que dijiste al principio, o sea, los números muestran la realidad de la importancia de la actividad turística. La pandemia demostró en las economías regionales la importancia de la actividad turística. O sea, el único factor positivo que nos dejó la pandemia fue la visibilización del impacto económico que tenía la actividad turística en el país. Lo entendió todo el mundo. Porque cuando vio que su ciudad estaba vacía, no había duda de que había una actividad económica que no estaba funcionando. Y fuimos la única que no pudo funcionar, porque el resto de las actividades productivas siguieron funcionando. Y si así todo generó graves crisis en economías regionales, producto de que la actividad turística no funcionaba. Pero yo digo, bueno, esa oportunidad hay que como empaquetarla, ¿no? Y presentarla, ¿no? Con esa fuerza, con esa vehemencia. Pero bueno, son muchas las cosas, si uno tuviera que enumerar, son muchas las cosas que creo que tenemos que hacer, son muchas las cosas que hay que seguir trabajando. O sea, esto como que me encanta la palabra evangelizar, porque de 5 a 31 buró, mirá si evangelizamos, ¿no? Sí. O sea, hablando del segmento MAIS, creo que hemos tenido, al menos en este segmento, una mirada muy federal, y bueno, es un poco el aporte que uno que hace también cuando trabaja en la CAT, ¿no? O sea, cuando estamos en el seno del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de tener la Cámara Argentina de Turismo. La Cámara Argentina de Turismo, particularmente el segmento nuestro que representa a OCA, la Asociación de Organizadores de Congresos y Eventos de la Argentina y su buró,
es una costumbre que tenemos de una mirada muy transversal. O sea, nosotros estamos acostumbrados a entender la necesidad de hoteleros, gente de viaje, transportistas, empresas de catering, porque trabajamos con ellos todos los días. Entonces, cuando nos imaginamos cómo salir a captar un evento o cuando nos imaginamos cómo mejorar un destino, tenemos hecho el entrenamiento de entender que hay una cadena de valor profunda y que hay que defender esa cadena de valor, ¿no? O sea, nosotros aprendimos mucho a que sin hardware no hay software posible. Claro. Nosotros somos el software, o sea, necesitamos el hardware. Fer, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar y está bueno explicarle a la gente la importancia de la actividad turística. Es la gran misión de este programa, de alguna manera, es esa, que si bien yo soy un especialista en turismo y tuve medios relacionados con la actividad turística, esta oportunidad de contarle a la gente todo lo que sucede afuera y cómo cambia su vida a partir de la actividad turística me parece importante. Bueno, muchas gracias por el espacio, como te digo siempre. Un placer venir a conversar con vos. Gracias. Chubut es tu viaje. Descubrí playas, montañas, naturaleza. Conocé su historia, sus sabores. Viví las mejores aventuras. Chubut, el centro de la Patagonia. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela.